Bien, hermanos amados, en este nuevo año 2025 necesitamos un aceite fresco. Y el aceite fresco vendrá a nuestra vida cuando nos volvamos más y más a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Bienvenidos, hermanos amados, ahí también en el canal del ministerio. Hoy vamos a tener un culto profético, unas 3 comunicaciones proféticas para este nuevo año 2025. Indudablemente, cada uno de nosotros tenemos nuestra expectativa ante un mundo que cada vez más da pasos a su propia extinción. Y hay mucho querer saber qué es lo que viene este año 2025. Es un quehacer muy normal que este nuevo año 2025 se desee lo mejor, muchos esperan lo mejor. Pero hoy quiero decirte, sí, va a haber buenas nuevas, pero también no las van a ver. Y esta comunicación profética para este año 2025 contempla ambos aspectos. Bien, hermano amado, vamos entonces a comenzar este culto profético donde vamos a tener, como dije, 3 comunicaciones proféticas. Estoy buscando justamente la Biblia porque le animo, hermano amado, usted ahí en el canal del ministerio, tome un bolígrafo, tome un cuaderno, porque hay buenas nuevas y no hay buenas nuevas. Este próximo año 2025, que faltan algunos días a comenzar aquí en Occidente, viene a ser en el calendario hebreo el año 5785. Sí, para que usted sepa, hoy estamos domingo 22 de diciembre. En Israel no ponen domingo 22 de diciembre 2024, ponen domingo 22 de diciembre 5785. ¿El por qué? Porque ellos registran desde el año 1 del Génesis. Ese es el calendario hebreo para ellos, a pesar que en esos tiempos no había calendario, sino que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, Israel, se regía por las estaciones del año, ¿no? Por primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué vamos a ver de acuerdo al significado de este año 5785? Vamos a ver cómo en Israel, y usted dirá, ¿por qué en Israel? Porque recuerde, y esto es bueno, no sé si usted, hermano, ahí en el canal del ministerio lo habrá escuchado o recién escucha. Israel, el 14 de mayo de 1948, cuando fue reconocida después de cientos de años, porque a mediados del siglo III hasta el 14 de mayo de 1948, un día antes, no existía la nación de Israel. Recién en este mayo de 1948, Israel recupera ante la ONU
su consideración como nación y como Estado. Y es a partir de ahí que se inicia una nueva historia para el mundo. ¿Por qué? Porque los eventos que comenzaron a ocurrir en Israel comenzó a ocurrir en Occidente. Por eso Israel es conocida hoy como el reloj profético de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar a ver en Israel? El reloj profético de Dios y que también va a tener su impacto en Occidente. Vamos a ver el cumplimiento en Israel del capítulo 2 del libro de Joel. Además, vamos a ver el primer momento previo. No es que ya, sino que es el primer momento previo a la manifestación de los hijos de Dios. Las primicias de este primer momento previo, antes que se manifiesten los hijos de Dios, y esto no va a ocurrir en los años que le quedan a esta generación. Eso va a ocurrir según Apocalipsis 21, cuando Dios manifieste a la Jerusalén espiritual, a la nueva Jerusalén celestial. Es ahí en que los hijos de Dios serán manifestados. Entonces, aclarado esto, les decía que hay primicias. Es necesario que en Jerusalén, Israel, se levanten algunas primicias, contadas con los dedos, hermanos, a fin de que comiencen desde Jerusalén, Israel, a tener este cumplimiento de el capítulo 2 del libro de Joel, sobre todo en el tema de la lluvia temprana. Y esto ha ido también desde el año 2020, desde Jerusalén a Occidente, hasta el día de hoy, también, no sé si contado con los dedos de la mano, pero hasta lo que hoy se puede ver, hay primicias que Dios ha tenido el cuidado. ¿Para qué? Para lo que justamente hoy vamos a estar compartiendo con usted. Este nuevo año 2025, no solo van a ver estos eventos desde Israel, sino que también va a haber un tiempo de desacuerdos y de conflictos por la economía en los países. Va a suceder que países que venían teniendo muy buenos indicadores o comenzaron a recuperar sus indicadores económicos, va a surgir indudablemente el celo de otros países. Lo que vamos en este momento a compartir es darles algunos fundamentos referenciales proféticos. Es decir, aquello que nos permite decir lo que ya se ha venido cumpliendo y aquello que está por cumplirse. Es muy importante, apreciado hermano, es muy importante que cada uno de nosotros sepamos lo que comenté hace un momento, que Israel hoy es el reloj profético de Dios.
Este nuevo año 5785 que ya inició en Israel comenzó en la tarde del 2 de octubre de este año para nosotros 2024 aquí en Occidente. Y para nosotros, lo que la Biblia nos llama gentiles, ha sido el inicio de un nuevo año espiritual. Ha sido un nuevo año espiritual para un creyente y para un hijo de Dios. ¿Por qué digo creyente e hijos de Dios? Porque un creyente va caminando a llegar a ser un hijo de Dios. Actualmente estamos en la década del 80, según el calendario hebreo. Y en el calendario hebreo, el 80 tiene un significado. Este significado dice que esta década del 80 tiene una acción de comunicar. Estamos a 5 años de terminar esta década. Y va a iniciar la década del 90. Después de 5 años de terminada esta década del 80, en que la acción de comunicar terminará para que, de acuerdo al significado de la década del 90, significa justicia. Y esto indudablemente tiene que ver con la justicia que Dios comenzará. Siempre con el calendario hebreo. El calendario hebreo, en varias ocasiones, como el domingo pasado, no es como el calendario aquí en Occidente o gregoriano. Es bueno entender el calendario hebreo. Por decirles, hay un año que tiene 13 meses. De ahí viene, no es exacto según nuestro calendario aquí en Occidente. Vamos entonces a qué significa este año 5785. En el calendario hebreo, el número 5, en el cual termina 5785, tiene un significado que viene de la palabra Ei, H-E-I, que significa 3 cosas: gracia, aliento de vida y revelación. En esta parte quiero animarte, Casa de Restauración, usted también, hermano, ahí que está viendo este ya video en el canal del ministerio. Nosotros en el primer o segundo domingo del mes de octubre impartimos una enseñanza sobre el nuevo año espiritual. Ahí hay mucha detalle, mucha información sobre este nuevo año 5785, que le animo a escucharlo primero y después vea usted, haga un alto en este video en este momento y busque usted en el canal. Justo el título es El Nuevo Año Espiritual. Dicho esto, entonces, como dijimos, 5 tiene un significado en el hebreo de 3 cosas, que viene de la palabra hebrea hei. Significa gracia, significa aliento de vida y significa revelación. Esta palabra hei, el hebreo lo entiende como he aquí. Y no se olviden cómo el hebreo entiende esta palabra hei. H-E, aquí, he aquí. Porque esta palabra está escrita
en uno de los pasajes de los profetas que estaremos compartiendo hoy. Y esta palabra, he aquí, el hebreo lo entiende de esta manera. Esto es lo que va a suceder. He aquí significa para un hebreo, esto es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder en este año 5785? Significa que un hebreo interpreta, esto es lo que va a suceder, es que va a suceder una manifestación divina para transformación y para cambios, tanto en la creación como en la vida de los creyentes y de los hijos de Dios. Eso es lo que significa aquí. Eso va a suceder. Dicho esto, este fundamento de algunos detalles y referencias proféticas, ahora sí tome nota, vamos a ver 3 comunicaciones proféticas para el año 2025. Es decir, no conforme lo pueda entender la teología occidental, ni conforme lo entienda alguna doctrina en Occidente, sino cómo es que lo entiende un hebreo. No soy hebreo, pero sí aspiramos cada día a ser una rama silvestre que cada día quiere injertarse en el árbol de olivo juntamente con la Jerusalén espiritual, que son los judíos mesiánicos verdaderos y juntamente conforman la Israel espiritual, que a partir de este año 2025 que viene, ese árbol crecerá, crecerá y crecerá. Por causa de los judíos que aceptarán a su Mesías, pero las ramas silvestres cada vez serán en estos días y en los próximos años menos, porque hay una puerta que se está abriendo para alguien, pero hay una puerta que se está cerrando para otros. Dicho esto, la primera comunicación profética, comunicación profética número 1. Este año 2025 es el inicio de una gracia de Dios. Es el inicio de un tiempo de volverse a Dios con todo el corazón. Dios va a conceder, porque Él es el único que puede conceder gracia de arrepentimiento. Desde Jerusalén, Israel, a las naciones. Repito. Hay un inicio de una gracia de Dios. Comienza un tiempo en que tanto que los judíos, porque ese es el tema, comenzarán a volverse a Dios con todo el corazón. Cuando se dice con todo el corazón, es que la voluntad de ellos ya no será una voluntad religiosa,
no será una voluntad doctrinal, no será una voluntad por tradiciones, sino que será hacer la voluntad de su Dios. Y es así que Dios comenzará a conceder su gracia. Él es el único que puede conceder arrepentimiento. No es el acto de que un ser humano diga me arrepiento. Si es que Dios no le concedió esa gracia, ese arrepentimiento queda en nada. Sí, hermano amado. Esa gracia de arrepentimiento será muy vista desde Jerusalén e Israel a las naciones. Y eso está en Joel 2, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, ahora pues, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. No va a ser, Señor, quiero hacer tu voluntad. Tienes que tener un tiempo de ayuno. Yo mismo lo voy a hacer. Porque de lo que ya me he estado volviendo a Dios, me quiero volver más. Y tiene que ser en un tiempo de ayuno. Revise Isaías 58. ¿En qué consiste el ayuno? Con llanto. Dice que cuando el arrepentimiento produce tristeza, es porque Dios se quiere glorificar. Y con lamento, lamentarse por no habernos dado cuenta antes. Y dice, rasguen sus corazones y no sus vestidos. Cuando dice rasguen sus corazones, está hablando de rasgar de nosotros nuestra voluntad, el hacer nuestra voluntad, en tener nuestros pensamientos por encima de los de Dios. Eso es rasgar nuestro corazón. Y dice, vuélvanse recién a Dios, porque Él es misericordioso, compasivo, es decir, nos ve como creación, como creyente o como hijo de Dios, que aún no rasgan sus corazones. Aún no puede decir Él, sí, está haciendo mi voluntad, va en camino de ello. Y dice que es paciente, abundante en bondad y se retracta del mal. No del mal que Dios cause, porque aquí también muchos pueden transgiversarlo, sino del mal que causa el mismo ser humano, algún creyente o algún hijo de Dios. Este llamado de arrepentimiento no comienza con Joel, comienza desde los tiempos de Moisés. Sí, vamos a Deuteronomio capítulo 4 y leamos el versículo 39. 4, versículo 39. Reconozcan hoy, no es mañana, pasado, hoy. Reconozcan hoy, pues, y arrepiéntanse en su corazón. Porque Yahweh es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay más fuera de Él. Esta gracia de Dios en esta primera comunicación profética, ¿qué es lo que va a manifestar a partir del año 2025? Ya no como puntos
de luz escasos, comenzaremos a ver cómo la luz crece de la gracia de Dios en el pueblo de Israel. Se va a iniciar lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 11. Todo Israel será salvo. Muchos gentiles, creyentes y los muy pocos hijos de Dios que hoy hay, van a tener que entender que Dios no desechó a su pueblo. Nunca lo desechó, sino que, como a veces decimos, y el sabio Salomón, todo a su tiempo, el tiempo comienza. Se inicia el tiempo de que todo Israel será salvo. Esto lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 11. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. En Occidente hay muchos sabios en su propia opinión. ¿Qué ha venido, dice, a Israel? Ceguera parcial de corazón, parcial. Hasta esa ceguera va a tener un término, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Es decir, en esta década del 80, que termina de acuerdo al calendario hebreo el 5789, antes del comienzo de la década del 90, antes del comienzo de lo que significa la década del 90, la justicia de Dios, dice, hasta ese momento, los gentiles tendrán acceso a estar registrados en el libro de la vida. Versículo 26. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a Sión el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob. ¿Cuál es la iniquidad de Jacob? ¿Cuál es la iniquidad del pueblo de Dios hoy actualmente? No recibir y no creer en el nombre de Jesús, su Mesías. Esa es la iniquidad del pueblo de Israel hoy. Pero indudablemente empieza una gracia de Dios que caminará a que todo Israel será salvo. Segunda manifestación en esta primera comunicación profética. Dice, hemos leído, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Quiero decirte, hermano amado, ha comenzado a abrirse la puerta de salvación a los judíos, pero también está ocurriendo que se está comenzando a cerrar la puerta de salvación a los gentiles. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ya comenzó en Israel una gracia de arrepentimiento que Dios les está concediendo, porque Dios es el único que concede, a fin de que vaya desapareciendo la ceguera parcial de corazón que tiene Israel. Y así seguirá hasta que finalice la década del 80 en el calendario hebreo. Es lo que vamos a comenzar a ver en los próximos 5 años. Y en este proceso de manifestaciones de
de la primera y esta, hay algo que va a ir sucediendo. Hay una puerta que va a comenzar a abrirse y hay otra puerta que va a comenzar a cerrarse. Lo que vamos a comenzar a ver es que la puerta a los judíos se está abriendo. Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 9. Juan, capítulo 10, versículo del 7 al 9. Jesús les dijo de nuevo: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. El judío va a comenzar a darse cuenta de algo. El judío de hoy. Porque Jesús se los va a decir. Todos los que vinieron fueron ladrones y salteadores. ¿Qué es un ladrón? Un ladrón es aquel que vive en tradiciones. ¿Qué es un salteador? Es un maestro que enseña tradiciones. Continúa, pero las ovejas no le prestaron atención. Eso es lo que va a comenzar a suceder. Las ovejas allá en Jerusalén y en Israel, por esa gracia de arrepentimiento, van a comenzar a desechar, sí, al ladrón y al salteador, al que vive en tradición y al que está enseñando tradición. ¿Y qué van a hacer? Sus ovejas verdaderas, judíos verdaderos, ya no los van a querer escuchar. Y Jesús le dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por medio de mí, será salvo. Y entrará y saldrá y encontrará pasto. También en esta primera comunicación profética de la gracia de Dios que inicia este año 2025, vamos a comenzar a ver el primer momento previo antes que se manifiesten los hijos de Dios. Y esto se va a cumplir por la gracia de Dios. Ya les hablé cuándo realmente los hijos de Dios se manifiestan. Vamos a leer Romanos 8:17. Busque Romanos 8:17, le aconsejo. Iba a decir algo, pero se me iba a distraer. No se distrae. Romanos 8:17. Y si somos hijos, y voy a recalcar esto, y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Jesucristo, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Acá el apóstol Pablo empieza con una afirmación. Y si somos hijos, la gran pregunta es, y que debemos hacernos es, ¿soy un hijo de Dios? El evangelista Juan nos enseña el proceso. Juan capítulo 1, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Pero a los que lo recibieron. Hasta aquí, alguien que recibe a Jesús es porque Dios hizo algo primero.
Y esto ya lo hemos enseñado en 3, 4 ocasiones en alguna de las enseñanzas dominicales. Cuando alguien recibe a Jesús es porque antes Dios lo hizo un recipiente de fe y puso en él su don de salvación o en ella. Entonces está apto para recibir a Jesús. Es Dios eligiendo, porque dice, el don de salvación es de Dios, no es del hombre. No es, recibe a Cristo y ya eres salvo. No, hermano amado. No es así. Como vemos hoy en muchos lugares. Y dice el evangelista Juan, a los que creen en su nombre. Esa palabra creer tiene que ver con fidelidad a alguien. Creer a alguien. Ser fiel a alguien. En este caso dice, el que cree en su nombre, que es fiel a su nombre. Ser fiel al nombre de Jesús el Mesías es guardar fidelidad a todo lo que Él nos enseña en su palabra. Y según estos dos fundamentos, recién dice la Escritura, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, empieza un caminar para llegar a una meta. ¿Cuál es la meta? Ser hijo de Dios. He escuchado por televisión, a veces en eventos, ven, recibe a Jesús ya, y reciben a Jesús y al final el líder que hace la oración dice, ya eres un hijo de Dios. Fue por voluntad del hombre. No es la voluntad de Dios. Ese es el proceso para llegar a ser un hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen algo que siempre repito. Son diligentes en conservar la armonía de la unidad del Espíritu Santo. No es yo pienso así, yo pienso asá, a mí me parece así, me parece que es esto, la teología dice esto. No, hermano amado. Podrán creer en el mismo Dios, pero no hay unidad. Segunda comunicación profética. Los que ingresan por la puerta estrecha serán conducidos a la vida eterna. Los que ingresan por la puerta estrecha. Aquí usted se va a sorprender de algo, porque acuérdese que todo esto comienza en Jerusalén, Israel. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice, entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el sendero que conduce a la perdición. Y muchos son los que van por él. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y mire lo que dice Jesús, nuestro Mesías. Y pocos son los que lo hallan. Actualmente hay dos grupos. Unos que ingresaron por la puerta estrecha y no se dieron cuenta que salieron. Y hay otros que recién ingresarán.
si queremos darlo en el contexto. Los que recién ingresarán son los judíos de Jerusalén en Israel. Y hay unas primicias que ya lo han hecho. Pero aquí en Occidente, las doctrinas del hombre dijeron a muchos, ya ingresaste por la puerta estrecha, pero no se dieron cuenta que en el camino se salieron muchos. Y si somos hijos, como dice el apóstol Pablo, debemos de llegar a ser parte de las ovejas remanentes. Hay ovejas que recién ingresan, hay ovejas que ingresaron y no se dieron cuenta que salieron de la puerta estrecha, a la puerta espaciosa, a la puerta que conduce a la perdición y sobre todo a la confusión. Vamos a leer dos pasajes de dos profetas que nos hablan de las ovejas remanentes, aquellas que están ingresando recién y aquellas que ingresaron por la puerta estrecha, pero ahí viene, salieron, pero se dieron cuenta que habían salido, pero inmediatamente supieron que Dios es misericordioso, bondadoso, paciente, y volvieron a Dios nuevamente. Aleluya. Ezequiel 34, vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Vamos a leer también Jeremías 23. Unos versículos que siempre lo hemos estado compartiendo, pero es bueno hacerlo hoy nuevamente. Ezequiel 34, versículos del 11 al 15. Así dice el Señor de señores. He aquí que yo mismo buscaré a mis ovejas y yo las cuidaré. Como pastor que cuida de su rebaño en el día de una violenta tempestad. Del mismo modo yo cuidaré a mis ovejas y las recogeré de todas las tierras a las cuales habían sido dispersadas en día nublado y de densa oscuridad. Las sacaré de las naciones, las recogeré de las ciudades y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel. Y cuando uno va leyendo esto, algunos pueden decir, pero este es para Israel. Nunca olvide lo que dije al principio. Israel es el reloj profético. Y lo que hoy se está construyendo es la Israel espiritual. Por los valles y por todo lugar habitado en la tierra. 14. En lugares de buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel estará su redil. Allí se echarán en buen redil y apacentarán en suculentos pastos en los montes de Israel. Yo apacentaré, dice Dios, a mis ovejas y yo las haré reposar, declara el Señor de señores. Jeremías 23. Acá el profeta Jeremías es más detallista. ¿A qué tipo de ovejas? 23, versículos 3 y 4. Hablando Dios mismo. Pero yo mismo, dice, recogeré al remanente de mis ovejas, de todos los lugares a donde las había dispersado, y las traeré de vuelta a sus apriscos o montes. Allí crecerán y se multiplicarán.
les pondré pastores que las apacienten, y ya no tendrán temor, ni serán dispersadas, ni se extraviarán, declara Yahweh. Mientras leía, me venía este pensamiento. Algunos pueden saber que actualmente, hoy en Estados Unidos, hay un poco más de 9 millones de judíos. Sí, la población actual en Israel es un poco más de 9 millones de habitantes. Y usted dirá, los 9 millones que están en Estados Unidos y todos los que están en el resto, como aquí en Perú inclusive, ¿se van a ir a Israel? El remanente volverá. Es para que usted tenga al menos una idea. Dios no solo va a buscar a los israelitas creyentes, a sus ovejas remanentes, la Jerusalén espiritual, sino que Dios también va a buscar al remanente de sus ovejas gentiles, aquí en Occidente, las que se injertarán al árbol de olivo, como las ramas silvestres, y conformarán juntamente con la Jerusalén espiritual, con los israelitas creyentes y ovejas remanentes, la Israel espiritual. Ese es el pueblo de Dios, que se comenzará a ver, irá creciendo, 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 por causa de los judíos. Porque ya hemos dicho que los gentiles creyentes ingresaron por la puerta estrecha, pero en un momento muchos de ellos no se dieron cuenta que habían salido. Hoy, 22 de diciembre de 2024, domingo en que estamos dando esta enseñanza, podemos decir que existen muy pocos creyentes e hijos de Dios en Israel. Sí, es poquísimo. Son como las primicias desde el año 20. Y en Occidente hay muchísimos seguidores, creyentes y muy pocos hijos de Dios. Y sin embargo, todos ellos tienen un llamado. ¿Cuál es ese llamado? En esta última hora de los días postreros o del tiempo del fin, un creyente y un hijo de Dios debe de levantarse de las 7 exhortaciones que Jesús le hizo a través del apóstol Juan a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Cada una de ellas tiene una exhortación. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel profetizó que algunos de los hijos del pueblo de Dios serán librados. ¿De qué serán librados? Estamos por finalizar la década del 80 y comenzar una década de la justicia de Dios. Ese tiempo de la justicia de Dios lo describe Daniel en el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. En aquel tiempo, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Todos aquellos que se hallen inscritos en el libro, indudablemente en el libro de la vida. ¿Quiénes son esos algunos de los hijos de tu pueblo que serán librados? El mismo profeta Daniel lo dice en su libro.
en el mismo capítulo 12, versículos 3 y 4. Dice, los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. Pero en cuanto a ti, oh Daniel, sella estas palabras y guarda silencio y sella este libro. Este libro fue abierto por el apóstol Juan y escribió el libro de Apocalipsis. Y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos se investigarán y la ciencia avanzará. De eso hablé un poquito. Lo que vamos a comenzar a ver desde el 2025, que la ciencia de Dios avanzará. Y la ciencia del hombre también avanzará para entender a Dios. En esta última hora de los días postreros, un creyente y un hijo de Dios está llamado a levantarse de las 7 exhortaciones de las congregaciones del libro de Apocalipsis. Porque algunos de los hijos del pueblo de Dios serán librados. Es lo que hemos estado viendo. Al parecer, de acuerdo al significado de lo que significa en el calendario hebreo el 5785, que para nosotros comienza en enero 2025, es el inicio de una transformación, es el inicio de cambios. ¿Y qué va a suceder? Que algunos, escuchen bien, habiendo llegado a ser hijos de Dios, las pasiones del mundo y sus doctrinas les confundirán, mientras que otros se levantarán y resplandecerán. Aquí viene lo que dice el profeta Joel con respecto a este número 5 del calendario hebreo del año 5785. Recuérdense de una palabra que les dije que no deben olvidar. Pero la van a entender cuando lea. Joel capítulo 2, versículos del 18 al 19. Joel 2, versículos del 18 al 19. Entonces Yahweh, celoso por su tierra, tendrá compasión de su pueblo. Y respondiendo Yahweh, dijo a su pueblo, he aquí. Y ya hemos entendido que en el hebreo esto significa, esto es lo que sucederá. Es lo que estaba diciendo aquí el profeta Joel, diciendo, esto es lo que sucederá. Va a enviar grano, va a enviar vino y va a enviar aceite. Va a enviar grano, es decir, semillas nuevas. Nuevos hijos de Dios o hijos de Dios restaurados. Vino, al ser nuevos, Dios va a poner su vino nuevo sobre ellos, porque son odres nuevos, restaurados y odres nuevos. Y también dice aceite, es decir, va a haber derramamiento del Espíritu Santo. Dice, a fin que sean saciados, y nunca más volveré a ponerles como objeto de afrenta entre las naciones. Hoy existen creyentes y muy pocos hijos de Dios, tanto en Israel como aquí en Occidente. Pero ambos tienen un llamado.
en esta primera comunicación profética de un tiempo de gracia de Dios. Vuélvanse a mí con todo su corazón. Vuélvanse a mí con todo su corazón. En esta última hora, hermano amado, de los días postreros, un creyente y un hijo de Dios, y los nuevos por gracia, tienen que levantarse de las 7 exhortaciones que Jesús le reveló al apóstol Juan para que le dijera a esas 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, que hasta el día de hoy esas exhortaciones se mantienen. ¿Por qué? Porque hay algunos de los hijos del pueblo de Dios que van a ser librados. He aquí, dice el profeta Joel, esto es lo que va a suceder. Al parecer, en este nuevo año 2025, según el calendario gregoriano aquí en Occidente, va a ser el comienzo, el inicio de transformación, de cambios mundial, hermano amado. Muchos, escuche bien, habiendo llegado a ser seguidores de Jesús, creyentes de Jesús e hijos de Dios y nuevos por gracia, por las pasiones de este mundo, que crecerán se multiplicarán de una manera impresionante, y sus doctrinas se van a confundir. Y solo algunos se levantarán y resplandecerán. Joel capítulo 2, versículo 32. Entonces, ¿qué hay que hacer? Puede decir hoy un nuevo creyente, o el que viene, o un creyente de hoy, o un hijo de Dios, que llegó a ser un hijo. ¿Qué hay que hacer? El profeta Joel, en el mismo capítulo 2, versículo 32, nos dice: y entonces, todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. No es que invocar es, oh Dios Padre Celestial, Yahweh, invoco tu nombre, Yahweh de los ejércitos, y ahora soy salvo. No es así, hermano amado. Ya les he dicho en algunas ocasiones qué significa la palabra invocar. Es cuando un varón o una mujer ha puesto a Dios como soberano de su vida. Soberano. Soberano. Allí cuando invoca el nombre de Yahweh, Dios escucha. Entonces Dios dice: serás salvo, porque me has puesto en primer lugar en tu vida. Y dice: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente salvo. Que sí, hermano amado. Hay remanente en Jerusalén y hay remanente en Occidente. Tercera comunicación profética y última. Tercera comunicación profética. La lluvia temprana inicia desde Jerusalén, Israel, a las naciones. Ese es el principio. Como siempre, el Espíritu Santo actúa en cuanto Él derrama. Fue como en el Pentecostés. Dios no cambia sus patrones. Siempre desde Jerusalén a las naciones.
Y para poder entender qué es la lluvia temprana, no es que te van a abrir la ducha, hermano amado, y te vas a mojar. No, no, no. Eso no es. Es algo simbólico. Que ya te animo que para poder entender la lluvia temprana, hay dos lluvias más, pero no quiero decírtelas porque ya eso lo hemos visto. Les animo tanto a las casas de restauración como a usted, hermano amado, que nos ve ahí en el canal de ministerio. Vean todos los videos de la serie 2 en cuanto, déjeme ver el título un ratito. Quiero darle exactamente. Acá está. Le animo a que vea en el canal del ministerio, usted también, hermano de Casa de Restauración, vea todos los videos de la serie 2 sobre la manifestación de los hijos de Dios. Son como 4, creo, aproximadamente. Tercera comunicación profética. Para poder entender la lluvia temprana, el profeta Oseas nos lo permite entender. ¿Qué es la lluvia temprana? ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que va a venir a mi vida? ¿O qué es lo que está viniendo ya a la vida de un judío o de un creyente aquí en Occidente? Porque hay primicias, hermano amado, hay primicias. Oseas 6, los 3 primeros versículos. Comencé este culto profético con este pasaje, lo dije ampliamente, espero que haya estado usted en el principio. Entonces dirán, convirtámonos, vayamos ante Yahweh, porque Él nos hirió, pero Él nos restaurará. Nos quebrantó, pero Él nos vendará. Después de 2 días nos vivificará y al tercer día nos levantará. Y viviremos delante de Él. Y entenderemos cómo llegar al conocimiento de Yahweh. Conocimiento, conocer a Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? Tener su ciencia, que es la que tiene que avanzar, no la ciencia del hombre, no la ciencia de la teología, por conocer a Dios. Es la ciencia directa de Dios. Y entenderemos, dice el profeta Oseas, cómo llegar al conocimiento de Yahweh. Como el alba está preparada para su salida y vendrá a nosotros cual lluvia, como la lluvia temprana que irriga la tierra. La lluvia temprana, hermano amado, tiene que ver con un derramamiento del Espíritu Santo para conocer, tener conocimiento de Dios. ¿Qué está pensando Dios para este tiempo? Un pastor judío, gran amigo ahí en Israel, uno de las primicias ahí en Jerusalén, dijo en uno de sus adiestramientos que recibí que estos son los tiempos de los Issacar. ¿Sabe lo que era Issacar? Issacar eran aquellos judíos que conocían los tiempos. ¿Qué pasaba en los tiempos? Estamos en eso. Y usted ya va a saber por qué. Porque esta lluvia temprana comienza, hermano amado, un movimiento profético de hijos e hijas de Dios. Esta lluvia temprana nos permite llegar a tener el conocimiento de nuestro Padre Celestial. ¿Quién es Él?
tener el conocimiento de Él o su ciencia. ¿En qué consiste su ciencia? Antes quiero explicarle qué es la lluvia temprana. Esto también ya lo hemos visto en esta serie 2 de la manifestación de los hijos de Dios muy ampliamente. Le animo a que vea todos los videos. Le animo. Esta lluvia temprana en Israel es una lluvia que viene en otoño. Es una lluvia ligera que afloja la tierra secada por el verano. Yo personalmente no tengo la idea cómo es el verano en lo que fue un desierto. Porque hoy, si usted ve Jerusalén, hermano amado, tiene muchas construcciones modernas, pero eso fue desierto en su tiempo. Pero sigue cayendo el mismo verano, el mismo intenso de lo que corresponde a un desierto. Y eso seca la tierra. Y dice que esta lluvia temprana que duraba algunos días tenía un efecto sorprendente. Esa tierra seca era humedecida por esta lluvia. Es decir, sensibilizaba la tierra para que los productores sembraran semillas de grano, semillas de uva y semillas de olivo. Algo de lo que hablaba el mismo profeta en versículos anteriores en cuanto que iba a recibir su pueblo: grano, uva y olivos, grano, vino y aceite. No hay nada casual. En Israel, hermanos amados, hoy, en Jerusalén sobre todo, desde ahí se está encendiendo. Ya comenzó la lluvia temprana. Este es un derramamiento del Espíritu Santo que está sensibilizando los corazones y esa ceguera espiritual temporal de los judíos. Y siendo Israel un reloj profético de Dios, esta lluvia temprana también ha comenzado a llegar en estos últimos 5 años, desde hoy, desde el año 20, aquí a Occidente, pero de una manera a fin de levantar primicias. Este evento de la lluvia temprana tiene una conexión directa con Israel. Es el reloj profético. Si ocurre en Israel, ocurre de la misma manera en Occidente. La ciencia de Dios es algo que el profeta Daniel profetizó. Lo leímos hace un rato, pero vamos directo a esa parte. Daniel 12, versículo 4. Daniel 12, versículo 4. Pero en cuanto a ti, oh Daniel, un ratito, permítame antes de leer. Aquí, ya. Daniel 12, versículo 4. Pero en cuanto a ti, oh Daniel, sella estas palabras, guarda silencio y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos investigarán y la ciencia avanzará. Hoy, ante un mundo que se arruina cada vez más, la teología busca respuestas. Las doctrinas buscan respuestas. La ciencia del hombre, pues, está buscando respuestas. Pero lo que ha comenzado esta lluvia temprana es que el remanente comience a conocer a Dios. La ciencia de Dios en ellos. La ciencia de Dios
en los verdaderos judíos mesiánicos ahí en Jerusalén, ha hecho que esta lluvia temprana, también comience a manifestarse en las primicias. A Dios, la única manera de conocerlo es con su ciencia. Ciencia en el hebreo tiene un significado: conocimiento y entendimiento. La ciencia de Dios nos va a permitir conocer este tiempo y entenderlo. Hoy, esas primicias, por la lluvia temprana que ha comenzado ya allí en Jerusalén, en Israel, los judíos mesiánicos verdaderos, ¿qué entienden por ciencia? Se lo voy a leer a la letra. Ciencia es entender y conocer a Dios por medio del original de las Escrituras y del Evangelio hebreo en el poder del Espíritu Santo. Esto, dice, se le llama volverse a Dios con todo el corazón. Joel en el capítulo 2, versículos 23 y versículo 27 nos dice algo de la lluvia temprana. Dancen de júbilo y regocíjense, oh hijos de Sión, en Yahweh, su Dios, porque les ha dado alimento de justicia. Y enviarás, estaba profetizando el profeta Joel, y enviará sobre ustedes lo que ya comenzó a ocurrir, y enviará sobre ustedes la lluvia temprana y la lluvia tardía como antes. No le quiero hablar de las otras dos lluvias porque no es el tema. Véalo usted en la serie 2 de la manifestación de los hijos de Dios. Busque, ahí encontrará con toda amplitud. Pero hoy estamos hablando de la lluvia temprana que ha comenzado ya en Jerusalén, Israel. 27. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel. Yo soy Yahweh su Dios y no hay más fuera de mí. Y mi pueblo nunca más será puesto en oprobio. Hermano amado, esa lluvia temprana que permite conocer a Dios hará que el pueblo de Dios, la Israel espiritual, que comenzará cada vez más a crecer, un sector, porque hay otro que no, nunca más será puesto en oprobio. Este derramamiento de la lluvia temprana del Espíritu Santo ha comenzado desde Jerusalén, Israel. Y eso lo profetizó el profeta Joel. Capítulo 2, versículo 28. Al 32. Al 32. Vamos a leer. Sucederá después de esto, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y hemos explicado que esa carne se refiere a un grupo de Dios. ¿Cuál es ese grupo de Dios? Remanente. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Esa es una de las características de la lluvia temprana, el Espíritu Santo que se derrama allí desde Jerusalén, en Israel, y que también sucede en Occidente. Que sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre,
fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día de Yahweh grande y terrible. Me causa tristeza esta parte por lo siguiente que voy a decir. Versículo 32. Y entonces todo aquel que invoque, todo aquel que haya hecho a Dios Yahweh el soberano de su vida, todo aquel que haya puesto en primer lugar a Dios, en amar a Dios, cuando invoque el nombre de Yahweh, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente salvo, como ha dicho Yahweh a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. ¿Qué vemos? ¿Qué nos permite entender el versículo 28? El versículo 28 nos permite entender que el Espíritu Santo derramará 3 lluvias. La lluvia temprana, la lluvia torrencial y la lluvia tardía, de las cuales hemos hablado ampliamente en la serie 2 sobre la manifestación de los hijos de Dios. Búscalo, hermano amado. Hay un tiempo para revisarlo nuevamente. Usted véalo, hermano, ahí en el canal del ministerio. Estas 3 lluvias que se derramarán en estos últimos 5 años en el calendario hebreo, porque termina la década del 80. Termina la década del 80. Como hemos dicho más antes. Esta es la parte un poco impresionante. ¿Qué nos permite entender el versículo 29 al 31? Es el inicio de la justicia de Dios en el inicio de la década del 90 del calendario hebreo, es decir, el 5790. Es bueno hay tanto que saber sobre este tema, sobre la justicia de Dios, que lo enseñamos el año 22, el año 23, enseñamos el año 22 el libro de Apocalipsis, todos sus capítulos, enseñamos el año 23 una respuesta ante una pregunta que sus discípulos le hicieron en Mateo 24:3, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Estos 3 versículos nos permiten entender cómo será la justicia de Dios. En el versículo 32 comunica Dios que hay un remanente, salvo que hizo a Dios el soberano de su vida, el que puso en primer lugar a Dios para su vida. Y poner a Dios en el primer lugar no es cuando a nosotros se nos ocurre. Deuteronomio, capítulo 11. Vamos a entender algo más de la lluvia temprana. Deuteronomio 11, versículo 13 al 15. Deuteronomio 11, versículo 13 al 15. Si obedecen los mandamientos que yo les ordeno, hoy, y aman a Yahweh su Dios,
y le sirven con todo su corazón y con toda su alma. Cuando dice con todo el corazón es porque tu voluntad ya no existe. Solo existe hacer la voluntad de Dios. Y cuando dice con toda su alma, no es mis ideas, mi ideología, mis pensamientos, son los pensamientos de Dios en nuestra vida. Dice, cuando eso ocurre, cuando se le sirve a Dios con todo el corazón y con todo el alma, dice, yo derramaré sobre su tierra la lluvia a su tiempo. La lluvia temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. También pondré pasto verde en tu campo para tu ganado, a fin de que comas hasta saciarte. Escucha bien, amado hermano, esto lo dijo Jesús nuestro Mesías cuando habló del más grande primer amor en la vida y del segundo gran mandamiento. Y él dijo al finalizar esto, que la obediencia a los mandamientos de Dios que están en su ley y lo que está en los profetas depende del primer gran mandamiento. Todo lo que hoy hemos comunicado proféticamente se resume en Deuteronomios 6, versículo 5. Todas las tres comunicaciones proféticas que hoy usted ha escuchado se resume en Deuteronomio 6, versículo 5. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón. Mi voluntad ya no debe existir, solo la voluntad de Dios. Con toda tu alma, todo conocimiento teológico, religioso que haya adquirido, llevarlo al conocimiento de Jesús, nuestro Mesías. Y con todos tus bienes. ¿Cómo están tus ofrendas? ¿Cómo está tu diezmo? ¿Cómo está tu primicia? Toda esta comunicación profética se resume en Deuteronomio 6, versículo 5. Comienza un año de transformación y cambios. Deuteronomio 6, 5 dice, un mandato, a fin que las tres comunicaciones proféticas de Dios sean efectivas en mi vida. El a veces sí y el a veces no, no va a funcionar. Hasta aquí, amados hermanos. Espero haber un ratito dejo la cámara.